Francisco I. Madero nació en 1873 en Parras, Coahuila, en el seno de una de las familias más ricas e importantes del norte de México. En París, donde realizó estudios de peritaje mercantil, descubrió a los 18 años el espiritismo, que asumió desde entonces como su guía ética. Guiado por los consejos de los espíritus con los que creía comunicarse, entre ellos el de Benito Juárez, decidió en 1904 incursionar en la política oponiéndose a la reelección del gobernador Miguel Cárdenas. La labor política de Madero se fortaleció en el ámbito estatal y comenzó a establecer comunicación con otros opositores al régimen del general Porfirio Díaz, como Ricardo Flores Magón, a quien le ayudó a financiar por un tiempo su periódico Regeneración. Con calma y cuidado, Madero empezó a trazar un plan político minucioso. Apoyado en sus creencias espiritistas, se sentía predestinado para darle libertad al pueblo. Tras la entrevista a Díaz-Crillman, en la que Díaz afirmó que después de 3 décadas en el poder no participaría en las elecciones de 1910, Madero dio el paso siguiente en su plan. Escribió un libro, La sucesión presidencial. Madero diagnosticaba los males de México, el poder absoluto, el militarismo, el desinterés del gobierno por las necesidades del pueblo y propuso su solución con democracia. Madero planteó limitar al poder y volver a la práctica de la Constitución de 1857. Su lema fue libertad y sufragio, no reelección. Madero no quería derrocar al gobierno de manera violenta, sino que deseaba una transición pacífica, decidida por las urnas electorales. Pero su visión cambió al conocer personalmente a Porfirio Díaz. Se dio cuenta entonces de que aquel hombre no cedería el poder y solo una revolución armada terminaría con la dictadura. Para preocupación de Porfirio Díaz y sus seguidores, el ascenso del antirreeleccionismo encabezado por aquel hombre al que llamaban loco era vertiginoso. Comenzó entonces la represión contra los maderistas y el propio Madero fue detenido en Monterrey, acusado de conato de rebelión y trasladado al penal de San Luis Potosí. En la cárcel recibió noticias del triunfo fraudulento de Díaz en las elecciones y escribió, con la colaboración del poeta Ramón López Velarde, su manifiesto, El Plan de San Luis, que convocaba a una sublevación con fecha precisa, el 20 de noviembre de 1910. Madero consiguió escapar de la prisión y ya en territorio estadounidense publicó su plan. Llegada la fecha señalada, entró de nuevo a México. Aunque no lo sabía, poco a poco comenzaron a aparecer focos de insurrección, especialmente en el norte del país. En febrero de 1911, atacó la ciudad de Casas Grandes, donde resultó herido levemente. Las batallas se multiplicaron con importantes triunfos para los revolucionarios y a principios de mayo consiguieron tomar la fronteriza Ciudad Juárez. Este hecho señaló el momento en que la dictadura de Díaz cedió, y el día 21 de ese mismo mes se firmaron entre gobierno y rebeldes los tratados de Ciudad Juárez. Como se estableció en ellos, Porfirio Díaz renunció unos días más tarde y partió al exilio. El 7 de junio de ese mismo año, Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, donde lo aclamaron 100,000 personas. Pero el vencedor había decidido no acceder al poder por las armas. Permitió que se estableciera un gobierno interino, encabezado por el porfirista Francisco León de la Barra, y accedió al licenciamiento y desarme de las tropas que le habían dado el triunfo. Ambos resultarían graves errores. El presidente interino León de la Barra se esmeró en enemistar a Madero con otros jefes revolucionarios, como Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Madero intentó mediar, pero los antiguos rebeldes no entendían por qué debían esperar para satisfacer sus demandas. En noviembre de 1911, tras unas elecciones ejemplares, las más democráticas de la historia de México, Madero finalmente llegó a la presidencia. Pero su alianza con otros revolucionarios se había socavado, y casi enseguida Zapata lanzó el Plan de Ayala y se rebeló en su contra. El gobierno de Madero duraría apenas 15 meses, que transcurrieron bajo la oposición del Senado y la Suprema Corte de Justicia, y la animadversión del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Incluso la prensa, que había despertado apenas a la libertad de expresión, encontró en Madero el principal blanco de sus ataques, caricaturas y burlas. Su hermano Gustavo afirmaba que la prensa muerde la mano que le ha quitado el bozal. Pese a todo, durante el gobierno maderista hubo avances importantes en el ejercicio de las libertades, construcción de caminos y carreteras, y en la pluralidad legislativa, con una Cámara de Diputados electa libremente. No obstante, la prensa alentó un sentimiento continuo de agitación en la población, ambiente favorable para el golpe militar en su contra que estalló el 9 de febrero de 1913. Durante 10 días, a los que se les conoce como la Decena Trágica, el gobierno combatió a los militares rebeldes
teniendo como campo de batalla a la propia Ciudad de México, que sufrió grandes destrozos. Félix Díaz y Manuel Mondragón, que encabezaban el ataque, se refugiaron en el edificio de la Ciudadela. Madero entregó el mando de la plaza al general Victoriano Huerta, quien se había distinguido en el combate a los orosquistas, para que se enfrentara a los sublevados. Pero Huerta tenía su propio plan, y pronto entró en comunicación con Díaz y Mondragón. Sus ataques a la Ciudadela comenzaron a ser sospechosamente poco certeros, y al mismo tiempo sacrificó soldados leales a Madero. El 17 de febrero, mientras continuaban el bombardeo de la ciudad, Gustavo Amadero, el hermano del presidente, descubrió que Huerta estaba coludido con Félix Díaz y Mondragón y lo arrestó personalmente. Llevado frente a Madero, Huerta juró su inocencia y prometió ayudar al presidente a restablecer la paz. Madero tomó una decisión suicida. Le devolvió su pistola a Huerta y le confirmó el mando. Huerta consumó entonces su traición. El día 18, Madero fue hecho prisionero después de la balacera en el Palacio Nacional. Mientras tanto, Huerta invitó a comer a Gustavo y lo aprendió. Ese mismo día, el hermano del presidente fue asesinado cobarde y brutalmente en la Ciudadela, después de haberlo dejado ciego. Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron obligados a renunciar el 19 de febrero. Pedro Lascurain, su sucesor, fue presidente por apenas 45 minutos antes de dimitir a favor de Victoriano Huerta. Aunque se le había prometido enviarlo al exilio en Cuba, la noche del 22 de febrero, mientras se le trasladaba con Pino Suárez a la penitenciaría de Lecumberri, el mayor Cárdenas, encargado de su custodia, lo asesinó con su pistola. Al día siguiente, el gobierno de Victoriano Huerta afirmó que Madero había muerto en la balacera que siguió a un intento de rescate por parte de sus partidarios. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879, el penúltimo de los 10 hijos de Gabriel Zapata. A los 16 años quedó huérfano, pero no indefenso. Zapata tuvo siempre orgullo de ganarse la vida de modo independiente. No era jornalero ni pobre. Tenía sus tierras de labor, su establo y un atajo de mulas de carga. Zapata conoció desde niño los problemas de su natal Anenecuilco, un pueblo de origen prehispánico que se había quedado sin tierras debido al avance de las haciendas de Coahuixtla, El Hospital y Mapastlán. Sus habitantes se habían visto obligados a trabajar para las haciendas o alquilar sus tierras. A mediados de 1910, cuando la hacienda del Hospital se negó a rentar sus tierras, la situación de los campesinos del pueblo llegó al límite. Emiliano Zapata, quien ya era autoridad de Anenecuilco, decidió ocuparlas por la fuerza. La primera acción militar de Zapata se dirigió contra la hacienda de Chinameca y su odiado administrador. La toma de la finca se convirtió en una carnicería. El ejército de Zapata creció con miles de campesinos que preferían irse al monte que seguir viviendo las vejaciones que sufrían por los hacendados, los soldados y los rurales. La dictadura se tambaleaba. Estuve tranquilo hasta que se levantó el sur, comentó después Porfirio Díaz. 6 días después de la toma de Cuautla por Emiliano Zapata, Díaz renunció a la presidencia. El líder de la revolución, Francisco I. Madero, al firmar la paz, había pactado una transición dentro de las instituciones, algo difícil de entender para una revolución triunfante. Zapata, por supuesto, no comprendía que Madero no tomara inmediatamente el poder y permitiera que gobernara un presidente interino notoriamente adverso a la revolución. Tampoco comprendía que sus hombres debieran desmovilizarse y entregar sus armas al ejército al que habían vencido. Menos aún, que la devolución de las tierras por las que habían peleado debiera aplazarse. Madero y Zapata se reunieron varias veces a lo largo de la segunda mitad de 1911. Madero intentó convencerlo de licenciar a sus tropas y esperar la solución legal de sus demandas. Zapata rechazó lo que llamó una revolución a medias e insistió en la inmediata restitución de las tierras. Los periódicos atacaron constantemente al caudillo, a quien llamaban bandido y el Atila del Sur. Cuando Madero llegó en noviembre de 1911 a la presidencia, después de unas elecciones democráticas y limpias, sus relaciones con Zapata estaban irremediablemente deterioradas. Zapata respondió proclamando el Plan de Ayala, en el que Madero fue llamado traidor en repetidas ocasiones. Ahí inició una nueva guerra para Zapata, una guerra sin cuartel, contra todo y contra todos. Bajo el régimen golpista de Victoriano Huerta, que había derrocado a Madero, se vivió una situación de violencia sin precedente en Morelos. Cuando Huerta renunció y los revolucionarios del norte tomaron la Ciudad de México, tuvieron el cuidado de impedir que los zapatistas intentaran tomar la capital. El desencuentro de Zapata con el líder de los constitucionalistas, Venustiano Carranza, fue casi inmediato. Los generales revolucionarios celebraron en Aguascalientes una convención que intentaba resolver los problemas que ya eran evidentes entre ellos.
A la reunión no fue Zapata, sino que envió a los intelectuales unidos a su movimiento. Con el apoyo de Francisco Villa, la convención aceptó el plan de Ayala y rompió con el carrancismo. Una nueva guerra, una guerra civil entre los propios revolucionarios, se asomó en el horizonte. Venustiano Carranza se vio obligado a retirarse al puerto de Veracruz. Mientras tanto, Villa y Zapata avanzaron para reunirse en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1914. Zapata y Villa entraron triunfales al Palacio Nacional con el presidente nombrado por la convención, Eulalio Gutiérrez. Ambos provenían del pueblo y representaban sus demandas más profundas, pero al mismo tiempo eran radicalmente distintos. Villa amaba el poder, mientras que Zapata le tenía aversión casi física a la política, a la que consideraba un nido de avaros y traidores. Pese a que prometieron establecer una alianza más duradera, resultó imposible para ambos. Zapata regresó a Morelos, y mientras los carrancistas se concentraron en enfrentar la gran amenaza militar del villismo, vivió un momento de paz en su estado. Tlaltizapán se volvió la capital de la revolución. La clase hacendada había desaparecido y Morelos era un estado independiente. Zapata hizo realidad su utopía revolucionaria. Las tierras se repartieron de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos. La democracia se ejerció local y directamente. Su preocupación era más moral que económica: tierra y libertad. A mediados de 1915, la estrepitosa derrota de Francisco Villa dio inicio a la debacle del zapatismo. Los constitucionalistas ahora sí podían concentrarse en Morelos. Tras expedir con cierto éxito una ley de amnistía, el general Pablo González y sus 30,000 hombres repitieron los métodos de Juvencio Robles para acabar con los zapatistas: saqueo, asesinatos, deportación de poblaciones enteras y destrucción de la propiedad. En junio de 1916 tomó el cuartel general de Tlaltizapán y dio muerte a 283 personas. Zapata respondió con bombazos en las vías ferroviarias cercanas a la capital, en Xochimilco y Xoco. A principios de 1917 consiguió recuperar el estado, pero en agosto Pablo González reinició su campaña contra los campesinos armados. Los zapatistas, acosados, no se rindieron. Durante buena parte de 1918 conservaron su cuartel en Tlaltizapán, pero el frío profesionalismo de Pablo González y la epidemia de influenza española fueron mermando sus filas. Necesitado de aliados, Emiliano Zapata, siempre tan desconfiado, creyó en las ofertas de adhesión de un subordinado de Pablo González, el coronel Jesús Guajardo. Guajardo le regaló un caballo, el As de Oros, y lo invitó a la hacienda de Chinameca para entregarle el armamento y unírsele con sus hombres. Zapata no entró de inmediato a Chinameca, pero al final decidió hacerlo. Un clarín hizo 3 llamadas de honor. La última fue la señal para que los hombres del traidor Guajardo, dispuestos como guardia para recibir a Zapata, descargaran sobre él sus fusiles. Era el 10 de abril de 1919. Zapata fue derrotado y murió a traición, pero muchas de sus ideas y su propia ley agraria de octubre de 1915 fueron un antecedente fundamental del artículo 27 de la Constitución de 1917. Los orígenes de Francisco Villa son oscuros. Nació como Doroteo Arango alrededor de 1878 en San Juan del Río, Durango. Su padre fue hijo ilegítimo, al parecer, de José Villa. El joven Doroteo nunca acudió a la escuela y tuvo que trabajar en el rancho El Gorgojito para mantener a su familia. Su paso al bandidaje parece explicarse en la defensa a balazos de su hermana, cuando el patrón, el hijo del patrón o el mayordomo del rancho intentaron abusar de ella. Doroteo se dio a la fuga y a lo largo de 19 años alternó la delincuencia con periodos de vida pacífica, empleado como peón de albañil y carnicero. Fue entonces que cambió su nombre por Francisco Villa, como un regreso al apellido legítimo, el del abuelo. Todavía en 1910, cuando estalló la revolución, los robos y asesinatos de su banda se sucedieron sin interrupción. Villa era un bandido de película, pero también un bandido que buscaba, a su manera, justicia. Villa entró en comunicación con Abraham González, líder del antirreeleccionismo en Chihuahua. En esa misma ciudad conoció a Francisco I. Madero, a quien entre lágrimas confió su sangriento pasado. Madero le otorgó una confianza absoluta, justificó su pasado y lo absolvió. Villa había encontrado la redención que buscaba y la revolución maderista reveló su genio. Con pocos hombres, pero bien equipados, Villa se destacó en muchos combates, especialmente en la toma de Ciudad Juárez en abril de 1911. Cuando la revolución triunfó, Madero le entregó una indemnización de 15,000 pesos para abrir nuevamente una carnicería. Pero la rebelión de Pascual Orozco le hizo regresar en 1912 a las filas maderistas, esta vez bajo las órdenes de Victoriano Huerta.
Considerándolo una amenaza, Huerta aprovechó un pretexto para condenarlo a muerte por insubordinación. Ante el pelotón de fusilamiento, Villa imploró perdón llorando y de rodillas. Al tiempo, llegó la orden que conmutó su pena por la de prisión y se le envió a Santiago Tlatelolco. Sin embargo, en diciembre de 1912, Villa consiguió escapar de la prisión y se refugió en Estados Unidos. El golpe de Estado contra Madero y su asesinato en febrero de 1913 trajeron a Villa de vuelta a México, a vengar la muerte de su redentor. Los hombres se le unieron por miles y en septiembre integró definitivamente su División del Norte. Después de varios encuentros, algunos fallidos y otros exitosos, en noviembre de ese año emprendió su primera acción deslumbrante, la toma de Ciudad Juárez. Poco después, en el combate de Tierra Blanca, mostró la más importante de sus armas, las poderosas cargas de caballería. En Estados Unidos, las hazañas de Villa ocupaban los titulares de los periódicos. Villa tomó la ciudad de Chihuahua y asumió la gubernatura del estado el 8 de enero de 1914. Durante su breve mandato, confiscó los bienes de los hacendados y se reveló como un estupendo administrador. Aunque reconocía el mando de Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución, comenzaron a aflorar entonces sus diferencias. Por sugerencia de Carranza, Villa dejó el gobierno en manos del general Chao. Por aquellos mismos días, el Robin Hood mexicano firmó un contrato con la Mutual Film Corporation, un acuerdo de exclusividad por $25,000 para filmar las acciones de la División del Norte. El 9 de mayo de 1914 se estrenó en Nueva York The Life of General Villa, una película que mostraba sus razones para la rebelión, sus victorias y un final feliz que nunca ocurriría, su llegada a la presidencia. En marzo de 1914, cuando emprendió su marcha hacia el sur, contaba con un ejército impresionante. Un tren hospital para 1,400 heridos y 16,000 hombres perfectamente equipados. El fervor de sus hombres, por él, llegaba casi a la idolatría. Mientras tanto, las fricciones con Venustiano Carranza, quien lo consideraba inmanejable e indisciplinado, aumentaron conforme crecía el poder militar y la fama de Villa. En Villa había una especie de dualidad. Era a veces el salvaje destructor de vidas y haciendas. Otras se mostraba como el hombre que se enternecía con los niños, que veía en la educación una especie de reconstrucción moral y social, que se apiadaba y lloraba. Esa dualidad se encarnaba y extendía fuera de Villa en dos de sus hombres más cercanos, el cruel Rodolfo Fierro, asesino a sangre fría, y el generoso Felipe Ángeles, honrado y sensible. La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, celebrada en octubre de ese mismo año y que enfrentó la difícil prioridad de reconciliar a Villa con Carranza, fracasó. La guerra entre facciones no tardó en estallar. Por una parte estaban Villa y Emiliano Zapata, por la otra Carranza y Obregón. Mientras Carranza se retiró con su gobierno a Veracruz, Villa y Zapata se reunieron en la capital del país en diciembre de 1914. Zapata mostraba aversión al poder y opinó que deberían quemar la silla presidencial, pero Villa hizo la broma de su vida y se sentó en ella ante los fotógrafos. Al año siguiente, la estrella de Pancho Villa comenzó a decaer. En las grandes batallas del Bajío, Obregón se mostró como un genial estratega militar y consiguió derrotar las feroces cargas villistas, diezmando a su caballería. Los hombres de Villa lo fueron abandonando en su huida por pueblos y ciudades del norte. Villa volvió a ser un guerrillero. En esos mismos días, el gobierno de Estados Unidos reconoció finalmente como presidente a Venustiano Carranza. Indignado, el 9 de marzo de 1916, Villa y sus hombres entraron a Columbus, Nuevo México, donde incendiaron, asesinaron y violaron salvajemente. Un ataque a Estados Unidos continental no se repetiría hasta el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos envió una expedición punitiva en persecución de Villa, que fracasó estrepitosamente. En los comunicados, los estadounidenses informaban que Villa estaba por todos lados y en ningún lugar. Algunos le creían muerto. En realidad, Villa, curándose de una herida de bala, se refugiaba en una cueva. La experiencia de 19 años de bandidaje le volvió a ser útil. Villa continuó después con su guerrilla. Con lujo de violencia tomó poblados, incluso ciudades de importancia. En 1918, Felipe Ángeles volvió a su lado, pero lo abandonó meses después. Al poco tiempo, Ángeles fue capturado y se le sometió a un consejo de guerra en Chihuahua, donde defendió por última vez a Villa. Finalmente, fue sentenciado a muerte. Tras el asesinato de Carranza por los rebeldes de Agua Prieta, Villa acordó rendirse el 28 de julio de 1920. A cambio, recibió la hacienda de Canutillo, que transformó con algunos de sus hombres en una especie de colonia militar en la que organizó el trabajo, compuso tractores y estableció una escuela. Villa intentaba vivir en paz, pero la paz lo rechazaba. En su retiro, cometió una imprudencia.
Se entrevistó con Adolfo de la Huerta, quien aspiraba a suceder a Obregón en la presidencia y que al final terminaría por rebelarse contra el gobierno. El 20 de junio de 1923, cuando Villa conducía su automóvil Dodge de regreso a Canutillo con algunos de sus hombres, fueron sorprendidos por un grupo de pistoleros que les habían preparado una emboscada. Entre cientos de tiros, como había vivido, el Centauro del Norte cayó abatido, destrozado por las balas. Victoriano Huerta, hijo de Jesús Huerta, mestizo, y Refugio Márquez, indígena de la etnia huichol, nació en Colotlán, Jalisco, en 1845. Durante la Guerra de Reforma, el general Donato Guerra, de paso por Colotlán, solicitó un secretario. Huerta, que contaba entonces con 15 años, se ofreció para el puesto. En recompensa a sus servicios, recibió una beca para estudiar en el colegio militar. Nadie habría podido imaginar que aquel joven soldado sería, medio siglo después, presidente de México y asesino intelectual de otro presidente. En el colegio destacó en matemáticas y astronomía. Se dice que Benito Juárez lo elogió por su excelente nivel académico con estas palabras: de los indios que se educan como usted, la patria espera mucho. Desde su juventud tuvo problemas con el alcoholismo, adicción que nunca superó, y que finalmente desembocaría al final de su vida en una cirrosis hepática. En 1894, a los 49 años de edad, alcanzó el grado de coronel. Participó después en las campañas que el gobierno porfirista lanzó contra los indígenas yaquis en Sonora y contra los mayas de Yucatán y Quintana Roo. Al terminar esta operación, Huerta fue ascendido a general brigadier. Pese a sus éxitos, parece que Porfirio Díaz nunca confió plenamente en él. Entre 1907 y 1909, Huerta residió en Monterrey, donde trabajó como jefe de obras públicas de su amigo, el general Bernardo Reyes. Cuando éste partió a Europa, desterrado por Porfirio Díaz debido a sus ambiciones políticas, Huerta regresó a la capital como profesor de matemáticas. Al estallar la revolución en 1910, pidió su reincorporación al ejército porfirista. Cuando Díaz se vio obligado a renunciar, Huerta recibió la encomienda de escoltar al dictador hacia Veracruz, en su camino al exilio. Muy probablemente, desde entonces albergó un odio profundo y oculto hacia Francisco I. Madero. Durante el gobierno del presidente Francisco León de la Barra en 1911, Huerta participó en las acciones de hostigamiento contra los zapatistas, que después contribuyeron a la ruptura de Zapata con Madero. Al llegar Madero a la presidencia, le retiró todo mando de tropas. Sin embargo, debido a la rebelión de Pascual Orozco en 1912, se le encomendó partir al norte a combatir a los sublevados. Su campaña contra Orozco fue un éxito y regresó triunfalmente a la Ciudad de México. Curiosamente, en el desempeño de esa tarea estuvo a punto de fusilar a su entonces compañero de armas, un tal Pancho Villa, por insubordinación. El 9 de febrero de 1913, al inicio de la llamada Decena Trágica, el general Manuel Mondragón se rebeló contra Madero en plena capital del país y liberó a otros 2 generales muy cercanos a Victoriano Huerta, prisioneros por haberse levantado contra el gobierno: Félix Díaz y Bernardo Reyes. Huerta rápidamente se puso a la orden de Madero y este lo eligió comandante militar de la plaza. Madero viajó a Cuernavaca para traer a la división del general Felipe Ángeles como refuerzo, dejando con toda confianza a Huerta como el protector de su gobierno. Para su desgracia, Huerta entró en conversaciones secretas con los sublevados y se pasó al bando enemigo. Un personaje importante en estos sucesos fue el embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson, quien persuadió a Huerta de consumar su traición. En su propia representación diplomática, Huerta firmó con los golpistas el llamado Pacto de la Embajada. Huerta manejó la situación militar minuciosamente a su favor. Mandó a 500 hombres de un batallón de caballería a su segura muerte a atacar la ciudadela, que él sabía defendida por cañones y ametralladoras. Retrasó y aterrorizó a la población de la ciudad con incontables cañonazos a edificios particulares. Gustavo Madero, hermano del presidente, supo de la traición. Con determinación apresó y desarmó a Huerta, presentándolo ante su hermano para que rindiera cuentas. Sin embargo, Francisco terminó por devolverle la confianza a su general y selló, con ello, su suerte. El 18 de febrero, Huerta apresó a Madero. Al día siguiente fue obligado a renunciar y la presidencia recayó en el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain. Él solo ejerció el cargo 45 minutos, lo suficiente para nombrar a Victoriano Huerta ministro de Relaciones y renunciar a su vez, con lo que Huerta se convirtió en presidente de la República. El 22 de febrero, cuando eran conducidos a la penitenciaría, Madero y su vicepresidente Pino Suárez fueron arteramente asesinados por órdenes de Huerta.
El 4 de marzo de 1913 llegó a la presidencia de Estados Unidos Woodrow Wilson, quien desconoció el gobierno de Huerta y reprobó los actos del embajador Henry Lane Wilson, a quien destituyó de su cargo. La presidencia de Huerta duró cerca de 1 año y medio. Comenzó por retirar de sus cargos a muchos miembros de su gabinete, ya que le estorbaban para gobernar. Reprimió a los partidos de oposición y arrestó a todos los diputados federales. Ante esto, la Cámara de Senadores acordó su disolución, con lo que eliminó finalmente al Congreso. Por último, Huerta se hizo cargo de los ministerios de Gobierno, Hacienda y Guerra. Al mismo tiempo, Huerta se vio obligado a combatir a los revolucionarios que desde marzo de 1913 desconocieron a su gobierno y llamaron a la lucha para deponerlo y restablecer el orden constitucional. Al frente de estos revolucionarios constitucionalistas se hallaba el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. El avance arrollador de los revolucionarios fue sumando derrotas para el ejército huertista, la más terrible de ellas la batalla de Zacatecas de junio de 1914. En julio de ese año, la situación de Victoriano Huerta se hizo insostenible. Disolvió su gabinete, renunció y le entregó el poder a Francisco S. Carvajal. Los revolucionarios, con Álvaro Obregón al frente, llegaron a las puertas de la Ciudad de México y con los tratados de Teoloyucan firmaron su rendición. Huerta partió al exilio a Londres y Barcelona. En España, en 1915, ya iniciada la Primera Guerra Mundial, entró en contacto con agentes del gobierno alemán que le ofrecieron recursos para retornar al país y organizar un golpe de Estado que lo regresara al poder, pretendiendo con ello distraer a Estados Unidos. En marzo, Huerta inició en Nueva York la organización de su golpe con la ayuda de exsoldados federales, antiguos porfiristas y aún exrevolucionarios como Pascual Orozco. Cuando preparaba su entrada a nuestro país desde Nuevo México en junio de 1915, fue aprehendido por los estadounidenses junto con Orozco, acusados de violar las leyes de neutralidad. Debido a que Orozco escapó y a las amenazas contra la vida de Huerta, el gobierno de Estados Unidos los recluyó en una instalación militar. Aunque fue declarado culpable de conspirar para iniciar y emprender una expedición militar, fue liberado debido a su grave estado de salud a causa de una cirrosis hepática provocada por una vida de alcoholismo. Murió pocos días más tarde, el 13 de enero de 1916. El 11º hijo de Jesús Carranza, Venustiano, nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, y desde pequeño escuchó admirado historias sobre Benito Juárez y su defensa de la legalidad. Aunque el joven coahuilense deseaba estudiar medicina en la capital, un grave padecimiento de los ojos le impidió continuar sus estudios. Así, Venustiano regresó a Coahuila para dedicarse a la ganadería. Desde noviembre de 1910, Carranza participó en la revolución al lado de Madero y fue nombrado jefe de sublevación en su estado. En mayo de 1911, Carranza fue designado gobernador provisional de Coahuila, donde se ocupó en restablecer el orden constitucional, renovando el poder judicial, ordenando los impuestos e impulsando leyes contra el alcoholismo y la prostitución. Pese a que Madero lo ordenó, Venustiano Carranza se negó a licenciar a las tropas irregulares que le habían acompañado en la revolución. Esto se convirtió en motivo de fricciones y distanciamiento entre ambos coahuilenses. Francisco I. Madero se convirtió en presidente a fines de 1911. Durante 15 meses gobernó con la oposición del Senado y de la Suprema Corte, enfrentando las rebeliones de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, y bajo los cotidianos ataques de la prensa. En febrero de 1913, un doble golpe militar terminó por derrocarlo y fue asesinado por órdenes del presidente usurpador Victoriano Huerta. Casi todos los estados del país reconocieron a Huerta como presidente. Sin embargo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se negó a validar el rompimiento del orden constitucional y el crimen. El 26 de marzo de 1913, junto con algunos hombres dispuestos a seguirlo, proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se desconoció a los tres poderes federales, se creó el ejército constitucionalista y se le invistió como primer jefe de la revolución. Carranza se dirigió hacia Sonora, donde la presencia de tropas federales era menor y el ambiente político más favorable para preparar la guerra. Esta se organizó en los meses siguientes con tres cuerpos principales: el Ejército del Noreste, comandado por Pablo González, el Ejército del Noroeste, bajo el mando de Álvaro Obregón, y la División del Norte de Pancho Villa. El plan consistía en un triple avance hacia el centro del país con el fin de llegar a la Ciudad de México. Aunque Huerta gozaba del apoyo de varios países europeos y el propio embajador estadounidense había participado en la conspiración que lo llevó al poder, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, le negó el reconocimiento a su gobierno.
Tampoco se le otorgó a Carranza, pero intervino a su favor ocupando el puerto de Veracruz en abril de 1914. Con ello, Huerta dejó de percibir los recursos de la aduana y los embarques de armas que necesitaba para enfrentar a los revolucionarios. En julio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y salió al exilio. Un mes después, el contingente constitucionalista entró a la capital del país encabezado por Álvaro Obregón. Este último hecho señalaba los problemas que ya fracturaban al bloque constitucionalista. Tras la batalla de Zacatecas, Venustiano Carranza había negado el carbón necesario para que las tropas de Pancho Villa se desplazaran hacia el sur y tomaran ellas la capital. Además, al llegar a la Ciudad de México, se tuvo el cuidado de desplazar tropas para evitar la entrada de los zapatistas por el sur. La caída de Huerta debió significar el fin de la revolución, pero no fue así. Aunque se convocó a una convención en Aguascalientes para arreglar sus diferencias, Carranza no acudió ni aceptó lo convenido en ella. En la convención, los villistas y zapatistas demandaron que Carranza abandonara el poder y terminaron por romper definitivamente con él. La convención designó a un nuevo presidente e inició así una guerra entre las facciones revolucionarias. Carranza, ante la amenaza de los convencionistas y siguiendo el guión histórico de Juárez, partió hacia el puerto de Veracruz y estableció ahí su gobierno. En diciembre de 1914, Zapata y Villa parecían cercanos a la victoria sobre el coahuilense, cuando se encontraron en la Ciudad de México. Sin embargo, el destacado general Álvaro Obregón organizaba las tropas carrancistas para atacar a sus adversarios. Obregón derrotó a la división del norte de Pancho Villa y este se vio obligado a convertirse nuevamente en un guerrillero al frente de algunas centenas de hombres. Carranza regresó a la capital y recuperó más tarde las principales ciudades del estado de Morelos. A fines de año, Carranza convocó a un congreso constituyente que habría de celebrarse en la ciudad de Querétaro y daría al país una nueva Carta Magna. Aunque Venustiano Carranza propuso leyes liberales cercanas al modelo de la Constitución de 1857, los diputados enmendaron las normas con un enfoque más radical, con alto contenido social. En mayo de 1917, Carranza fue electo presidente constitucional de la República, puesto que ocuparía por solo 3 años. Resulta significativo que el año en que se promulgó la Constitución sea recordado en muchos pueblos como el año del hambre, por las malas cosechas resultado de la guerra. A ello se sumó en 1918 la epidemia de influenza que aniquiló a miles de mexicanos. El panorama económico era también desastroso. El presupuesto del gobierno se agotaba en los enormes gastos militares. La corrupción campeaba y carrancear se convirtió en sinónimo de robar. Se decía que Carranza no robaba, pero dejaba robar. Muchas zonas del país seguían fuera del control del gobierno. Varios jefes militares estaban en franca rebeldía o simplemente se negaban a acatar las órdenes que recibían. Pero Carranza se anotó algunas victorias. En 1919, con el asesinato a traición de Zapata, logró acabar con el zapatismo. Sin embargo, en 1920, Carranza era ya un hombre rebasado por el tiempo. Al acercarse las elecciones, pretendió imponer a Ignacio Bonillas, su embajador en Estados Unidos, un candidato civil pero desconocido y nada aceptado por los jefes revolucionarios que ansiaban alcanzar el poder. El principal de estos jefes era Álvaro Obregón, el general invicto de la revolución, quien lanzó también su candidatura. Mientras tanto, en Sonora, sus aliados Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles proclamaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía al gobierno. Abandonado por casi todos los generales del ejército, Carranza trató de refugiarse nuevamente en Veracruz, pero el ferrocarril que trasladaba al gobierno, el archivo y el tesoro fue atacado y se vio obligado a montar a caballo y emprender la huida por caminos extraviados. Seguido por unos cuantos leales, Venustiano Carranza entró a la Sierra de Puebla. Cuando descansaba en una choza en el poblado de Tlaxcalaltongo, fue atacado por los hombres del general Rodolfo Herrero. Herido por sus enemigos, es posible que él mismo se haya quitado la vida aquella madrugada del 21 de mayo de 1920. Álvaro Obregón nació en la hacienda de Siquicíba, Sonora, en 1880. Su familia, antes medianamente rica, estaba casi en quiebra cuando él llegó al mundo. Su padre murió poco tiempo después de que él naciera, dejando en la orfandad a sus 18 hijos. Álvaro fue un niño que no habló hasta los 5 años, pero que mostró después increíbles facultades de memoria e inventiva. Desde 1898, Obregón se dedicó a la agricultura con poco éxito. Pese a ello, en 1906 logró comprar una finca, a la que nombró La Quinta Chilla, y comenzó un periodo de bonanza económica al que ensombreció la desgracia familiar. Su esposa, Refugio Urrea, murió en el parto de unos gemelos que también fallecieron. Para entonces, Obregón había procreado ya otros 2 hijos.
La lucha democrática y después revolucionaria de Francisco I. Madero fue vista con indiferencia por Álvaro Obregón. A nadie se le ocultaba que sentía incluso simpatía por Porfirio Díaz. Sin embargo, tras la caída del dictador, su hermano José fue nombrado alcalde interino de Huatabampo y Álvaro decidió contender en las elecciones que se celebraron el mes de septiembre. Con el apoyo de los yaquis, Álvaro resultó electo. El golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero y su asesinato despertaron una ola de indignación en el país. Pese a ello, solo los gobernadores de Coahuila y Sonora desconocieron al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. El 26 de marzo de 1913 fue proclamado el Plan de Guadalupe, alrededor del cual los revolucionarios del norte organizaron la lucha conformando el Ejército Constitucionalista. Álvaro Obregón recibió el nombramiento de jefe militar de Hermosillo. En una serie de batallas exitosas, las tropas constitucionalistas de Sonora capturaron Guaymas, Cananea y Naco, tomando prácticamente el control del territorio estatal. Eso permitió que Venustiano Carranza estableciera su gobierno en Hermosillo. En septiembre, Carranza designó a Obregón comandante del Ejército del Noroeste, uno de los 3 cuerpos con los que el ejército constitucionalista preparaba su avance hacia la capital del país. A partir de mayo de 1914, Obregón inició su avance decidido hacia el sur, tomando Tepic y la importantísima Guadalajara. Ahí tuvo noticias del formidable avance paralelo de la División del Norte comandada por Pancho Villa, que en Zacatecas había significado una de las batallas más sangrientas de la guerra, en que se decidió la suerte de Victoriano Huerta. El recelo de Carranza hacia Pancho Villa motivó que, pese a sus victorias, ordenara su regreso hacia Chihuahua, mientras Obregón, ya convertido en general de división, enfilaba hacia la Ciudad de México, a la que entró victorioso en agosto de 1914. Lleno de remordimientos por no haber participado desde el principio en la revolución, visitó la tumba de Madero y decidió tomar venganza de todos quienes no lo apoyaron en los días aciagos de la decena trágica. Fijó impuestos de guerra a los propietarios, a los comerciantes y al clero, persiguió a los acaparadores e incluso encarceló a algunos abarroteros españoles, a quienes hizo también barrer las calles. Obregón tuvo un lugar destacado en las sesiones de la Convención de Aguascalientes, pero se mostró ambiguo entre el apoyo a Carranza y las decisiones de esta junta, que lo removió del poder ejecutivo. Cuando vino el rompimiento, se adhirió al carrancismo y se convirtió en la más importante pieza militar en su lucha contra zapatistas y villistas. Las fuerzas convencionistas y carrancistas se enfrentaron en una serie de cruentas batallas en la zona del Bajío en abril de 1915. Una y otra vez, los ataques frontales de la caballería villista se estrellaron contra la artillería de Obregón. Sin embargo, el 15 de abril se alzó con la victoria, y los últimos restos de la División del Norte se retiraron desordenadamente. Unos meses después, cuando Obregón perseguía a las dispersas guerrillas villistas, sus tropas fueron atacadas con granadas. En el ataque, perdió el brazo derecho y al verse en ese estado intentó suicidarse. Apretó el gatillo, pero el arma no disparó y le fue arrebatada antes de que lo intentara nuevamente. En 1916, Obregón era visto como el caudillo invicto de la revolución, a quien no le faltaba ni siquiera la visible cicatriz de la guerra. Regresó a Sonora, a la Quinta Chilla, donde construyó un pequeño emporio agrícola que dio trabajo a 1,500 personas. La amputación de su brazo había cambiado su metabolismo y el regreso a la vida civil lo cambió radicalmente. Obregón engordó y encaneció. 5 años después de su mutilación, a los 40, parecía ya un hombre viejo. Aunque Obregón disfrutó el regreso a los trabajos agrícolas, desde la Quinta Chilla miraba la silla presidencial. Esperaba, por supuesto, que Carranza correspondiera a la lealtad que él le había profesado durante la guerra. Pero Carranza tenía otras ideas. Comprendía la amenaza del militarismo y postuló a un civil, Ignacio Bonillas, como su sucesor para las elecciones de 1920. Obregón, despechado, se lanzó como candidato opositor. En cuestión de meses, el caudillo invicto atrajo grupos, pactó compromisos, todo con el fin de alcanzar el poder. Mientras tanto, sus aliados Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta habían lanzado en Sonora el plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza. Muy pronto, casi todos los generales se adhirieron al plan, dejando solo al presidente. Carranza se vio obligado a salir de la capital rumbo a Veracruz. En el camino, murió durante un ataque a traición, en condiciones inciertas. El 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón se convirtió en presidente de México. Durante su gobierno, creó la Secretaría de Educación Pública y designó como su titular a José Vasconcelos. Gracias a él, la cultura mexicana tuvo un renacimiento que abarcó desde la fundación de escuelas rurales
hasta la realización de grandes obras de pintura mural en los edificios públicos. En 1923, al aproximarse la sucesión presidencial, Obregón apoyó a Plutarco Elías Calles como candidato, con miras ya a reelegirse en 1928. Esto provocó la rebelión de Adolfo de la Huerta y cerca de la mitad del ejército apoyó su sublevación. Obregón logró vencer a los rebeldes, pero la revuelta dejó un doloroso saldo de 7,000 muertos. Cuando Calles se convirtió en presidente, Álvaro Obregón volvió a sus tierras a construir, esta vez no un emporio, sino un verdadero imperio. Pero desde allá ambicionaba volver a la presidencia y finalmente logró en 1927 que el Congreso restableciera la reelección presidencial. Durante su campaña, sus enemigos, los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, conspiraron para detenerlo y fusilarlo. Descubierto el complot, Serrano fue detenido, pero en lugar de encarcelársele y seguírsele un juicio, fue asesinado con varios seguidores en Huitzilac. Obregón sufrió también un ataque con una bomba lanzada hacia su auto cuando se dirigía a una corrida de toros. Entonces fue cuando declaró: «Viviré hasta que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía». El 17 de julio de 1928, cuando se había convertido ya en presidente electo, llegó ese alguien. En el restaurante La Bombilla de San Ángel, José de León Toral se acercó con el pretexto de mostrarle una caricatura que le había hecho. Ahí sacó su pistola y le disparó 6 tiros. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante, proveniente de una familia de buena posición económica. Elías Calles se recibió como maestro en 1894 y se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas. Sin abandonar la docencia, intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde joven empezó a beber, como su padre, pero logró dejar el alcohol en 1899 y en ese mismo año se casó con Natalia Chacón. Hacia 1903 comenzó a cultivar las tierras de su padre, el rancho de Santa Rosa, pero dejó esas labores 3 años después. Entonces se trasladó a Agua Prieta, donde el gobernador maderista José María Maytorena lo nombró comisario y se encargó de la aduana. Después de la Decena Trágica, Elías Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos, y el 5 de marzo de 1913 entró al país con un pequeño contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Calles, designado jefe de armas de Nogales, quedó bajo las órdenes de Álvaro Obregón, jefe del ejército constitucionalista en Sonora. Para diciembre de 1913, Calles ya era coronel y comandante militar de Hermosillo. Tras la victoria de los constitucionalistas sobre el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido. En Sonora, el gobernador Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se ganó también la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maytorenistas y villistas pusieron sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de más de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. Cuando Calles derrotó definitivamente a Maytorena, Carranza le extendió el nombramiento de gobernador y comandante militar de Sonora el 4 de agosto de 1915. En ese puesto, Calles promulgó leyes moralizadoras, como la prohibición de las bebidas alcohólicas, logró avances en la aplicación de la justicia y expidió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos, como si quisiera prevenir el abandono que él mismo había sufrido. Además, expulsó al clero del Estado en un acto que presagiaba el mayor conflicto armado de su vida, la Guerra Cristera. En la rebelión de Agua Prieta en 1920, Calles apoya a Obregón contra Carranza. Asesinado este en mayo, los dos sonorenses se convirtieron en las 2 máximas figuras de la revolución. Tenían temperamentos opuestos, pero se complementaban. Obregón era jovial, intuitivo, contradictorio. Calles, lo contrario, introvertido, serio, reflexivo, congruente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculó. Tras la borrasca de la rebelión de la Huertista, el 1 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente. En su periodo, que abarcó los años de 1924 a 1928, Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril Sud-Pacífico que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública, se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo.
Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión, pero la rebelión estalló sin su consentimiento. En el occidente de México, una buena parte del pueblo campesino se levantó para defender su religión. Por 3 años, los cristeros practicaron una guerra de guerrillas similar al zapatismo. Con una gran caída en la producción agrícola, 200.000 emigrados y 70.000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial. En 1926 sonaba la Vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final, en noviembre de 1929, se declaró ganador a Ortiz Rubio en unas elecciones que con toda probabilidad perdió. A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y su sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró títeres de Calles. Por eso, a los años que corren entre 1928 y 1934, dominados en realidad por el jefe máximo, se les llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada a la presidencia de un michoacano a quien tenía mucho aprecio: Lázaro Cárdenas. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró limitar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Calles vivió exiliado en San Diego, California, 5 años, hasta que en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional por la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a la patria, Calles se retiró de la vida pública. En privado, practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer, en 1945, afirmó creer en un ser supremo. Como gobernador y presidente, Calles quiso desterrar la fe e instituir a la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos.